Cordial saludo. En el Diplomado de Gestión de Proyectos de Asociaciones Público-Privadas para el Desarrollo de la Orinoquía, seguimos con el módulo 1 y ahora vamos a ver el tema 2, que es Marco Normativo de las APP en Colombia. Recuerden que mi nombre es Andrés Medina, soy profesional en negocios internacionales, consultor en proyectos de inversión económica y social y capacitador en cursos de asociaciones público-privadas. Vamos a ver ahora en el tema 2, el objetivo general de este video es identificar los principales elementos de marco normativo vigentes sobre las APP en Colombia. Es decir, que recordemos que el marco normativo está vigente a partir del 2012 y vamos a ver todos sus principales componentes. Y como objetivos específicos vamos a identificar las principales características de las etapas del ciclo de proyectos de APP. También vamos a identificar los roles y responsabilidades de los principales actores involucrados en cada una de las etapas del ciclo de proyectos de APP. Entonces esos son los dos principales objetivos específicos y el objetivo general. Bueno, como hemos visto a lo largo de del primer video, el marco normativo de las APP en Colombia empezó en la ley 80 de 1993, dio un salto a la ley 1150 del 2007 y a raíz de las tres primeras generaciones salió un nuevo marco normativo que es la ley 1508 del 2012. Bueno, entonces como vemos la ley 1508 del 2012 tiene 6 principales características, de las cuales son la transversalidad, capacidad y compromiso, pago por servicios, incentivación de la inversión privada, adecuación y estructuración de proyectos y diseño institucional, la que es definir roles y funciones. Entonces vamos con la primera, la transversalidad. En esta característica se enfoca principalmente en que estos proyectos de APP no solo sirven para el sector transporte, también sirven por ejemplo para el sector de telecomunicaciones, el sector energético, como leíamos anteriormente. Lo que pasa es que obviamente al principio de las APP en Colombia se centraron principalmente en el sector transporte. También vemos que segundo de la transversalidad, que la infraestructura social es muy importante a la hora de desarrollar proyectos, ¿no? Ya que principalmente están enfocados hacia mejorar la calidad de vida de la población o de la región donde se está efectuando el proyecto. Y por último, obviamente incursionaron en la infraestructura productiva, ya que a raíz de ya que el proyecto tenía que ser obviamente productivo y autosustentable para durar a lo largo de los años. Entonces seguimos con la segunda característica de la ley 1508, que es la capacidad y compromiso, ya que obviamente acá se ven involucrados los inversionistas y los plazos en el cuales se fueron estipulados los proyectos. Entonces tenemos que tener en cuenta que los inversionistas deben tener el músculo financiero, es decir, el efectivo, la liquidez, para poder llevar a cabo la operación y el mantenimiento del proyecto, no solo al principio en la iniciación del proyecto, sino también en la operación y obviamente sus debidos mantenimientos. Y también con los plazos, ya que se querían evitar obviamente los plazos muy largos o la adición de plazos. Entonces se quería evitar obviamente ese factor muy importante, porque a mayor plazo también mayor costo. Vemos que la tercera característica de esta ley 1508 es el pago por servicios. Entonces, como lo veníamos mencionando en el anterior video, se dejó de pagar por obra construida y por obra entregada y se empezó a devolver la inversión a la empresa privada por el funcionamiento del servicio. Se empezó también a incentivar la inversión privada sin necesidad de recursos públicos, es decir, por eso es que decíamos anteriormente que el inversionista debía tener músculo financiero, porque muchos proyectos se daban, un ejemplo, sin anticipos, o el Estado no financiaba absolutamente nada del proyecto en su ejecución o en su inicio. Entonces se buscaba mucho que los proyectos fueran con inversión privada sin necesidad de recursos públicos. Vemos otra característica, que es la adecuada estructuración de proyectos, y por adecuada estructuración nos referimos a los estudios y diseños antes de obviamente incluso de iniciar el proyecto. Muy importante el análisis de riesgo, como lo mencionamos en el primer video, saber exactamente qué riesgos tiene el proyecto y cómo solucionarlos incluso antes de que ocurran.
y la justificación y modalidad de contratación, ¿no? Ya si se requiere exactamente que ese proyecto fuera a través de APPs o si incluso era un proyecto sin necesidad de recursos públicos. Entonces el diseño institucional define obviamente los roles de los actores, o sea, si es tanto privado como público, y obviamente también define sus funciones, ¿no? Ya que la empresa privada tiene unas funciones, el constructor tiene unas funciones y obviamente el ente público también debe tener unas funciones. Entonces esas son las 6 principales características que tiene esta ley 1508 del 2012, ¿no? Vemos que ha ido evolucionando a través de las diferentes leyes como la del 93 y la del 2007 y ahorita la que nos rige es la ley 1508 del 2012. Bueno, entonces vamos al cambio del marco regulatorio en el 2012 en Colombia. Entonces vemos la dimensión de innovación, por ejemplo en los pagos públicos e ingresos, que antes en la ley 80 y en la ley de 2007 vemos que el Estado pagaba anticipos incluso mucho antes de haber terminado la obra y también independientemente del servicio prestado. Esto quería decir que se pagaba solo con avances de obra o haber entregado la obra. Vemos que después de la ley 1508 del 2012 el Estado dejó de pagar anticipos y se realizaba el último pago de acuerdo a la disponibilidad de la infraestructura y el cumplimiento que obviamente que prestaba la obra debido a su servicio. Vemos también que las adiciones y renegociaciones cambiaron en gran medida con respecto a la ley 80 del 93, ya que esta ley daba adiciones y tiempos límites de hasta un 50% del valor inicial y hasta un 60% del plazo inicial también. Vemos que las adiciones en la ley 1508 se limitan en tiempo y en recursos, ¿no? Y vemos que en proyectos de infraestructura vial y infraestructura social solo pueden tener una adición del 30% del valor inicial del contrato. Entonces vemos que del 50 al 20 y al 30% hay una gran diferencia y también obviamente con respecto al tiempo se han acortado esas adiciones y renegociaciones, ¿no? Vemos que los riesgos obviamente al principio de la ley 80 del 93 no se hacían no se hacía una asignación eficiente y vemos que a raíz de la ley 1508 se exigía un análisis de distribución de riesgos en la estructuración. Se le exigía al contratista obviamente que incluso antes de iniciar el proyecto se tuviera ya bien estipulado cuáles eran los riesgos y cuáles iba a asumir el ente privado en caso de que ocurrieran. Entonces vemos que también se ha mejorado muchísimo en este aspecto. Bueno, me disculpo por el cambio de camisa, lo que pasa es que este video fue grabado en días diferentes, pero continuemos. Y por último, los requisitos de calificación de los licitantes, basados obviamente en la ley 80, se centraban en experiencias de construcción y los proyectos no estaban diseñados para inversionistas, instituciones ni financieros. Eso recordemos que es en la ley 80. Después, en la ley 1508 del 2012, se basaba en la experiencia de inversión y se incentivó un esquema para atraer inversionistas obviamente institucionales y financieros. La ley 1508 del 2012 también contempla entonces lo siguiente. Primero, el origen de los recursos privados. Obviamente todo se hace para evitar los lavados activos, ya que en otros países de Latinoamérica se ha evidenciado esta actividad irregular, ¿no? Entonces las empresas tienen que tener muy bien estipulados de dónde vienen los recursos, de dónde sacaron los recursos para hacer la inversión en este proyecto. Segundo, los recursos del proyecto se administran mediante un patrimonio autónomo para evitar confundir los recursos del proyecto con los recursos de la empresa. Esto se debe a que obviamente muchas empresas aprovechaban de esto porque se declaraban en quiebra. Un gran ejemplo de esto pues son los hermanos Lule. La empresa de los hermanos Lune se declararon en quiebra y así con los recursos del proyecto, con los anticipos que se le hacían, con los pagos del proyecto, lograban solventar esa quiebra y pues lo usaban para fines que no eran la realización del proyecto. Bueno, ahora el CONFIS, que autoriza vigencias futuras, y el COMPES, que define límites de vigencias para ser responsables con estos pasivos contingentes, que son las deudas que otros tienen que pagar a futuro, pero con base en hechos pasados. Entonces decimos que el CONFIS y el COMPES estudian muy bien esas necesidades para obviamente vigencias futuras. Bueno, entonces seguimos con las solicitudes de adición o prórrogas que el contratista paga hasta un 10% del valor de la adición y hasta el 1% por prórroga en tiempo, obviamente.
porque al Ministerio de Hacienda le toca hacer obviamente los estudios para analizar si las prórrogas son correctas, son debidas, y este análisis, que son el 20% en concesiones viales y el 30% de proyectos de infraestructura social, no más. Y por último, en los contratos se especifican los bienes muebles e inmuebles que obviamente el concesionario debe entregar al inicio y al final del proyecto, ¿no? Debido pues obviamente esto se hace con el fin de evitar corrupción. Como se venía mencionando, los contratos de APP tienen un horizonte de máximo de 30 años y después de esos 30 años, pues el proyecto se estimó así, el concesionario debe entregar toda la obra al Estado público. Normas que contemplan la Ley 1508 del 2012. Primero, la resolución del DNP 3656 del 2012, que establece la metodología del comparador público-privado, que esto lo vamos a ver, si no estoy mal, en el módulo 4, de cómo tenemos que hacer ese comparador para saber si las APP es la mejor opción para ese proyecto en general. Los decretos reglamentarios 0301 y 1553 de 2014 establece el derecho y la modalidad de retribución, los desembolsos de recursos públicos, el sistema de precalificación, las condiciones de presentación de la iniciativa privada y RUAT como herramienta de registro de proyectos. El decreto reglamentario 1082 de 2015, que reglamenta la estructuración de proyectos de APP, tanto de iniciativa pública como privada. La resolución del DNP 1464 del 2016, que dicta los parámetros para las entidades públicas para determinar si reúne condiciones para desarrollar proyectos de APP. Recuerden, no todas las entidades públicas pueden desarrollar proyectos de APP, deben tener garantizados tanto el desembolso de los recursos para la reestructuración si se requiere, y el desembolso de los recursos para vigencias futuras. Y por último, la ley 1882 del 2018, que esta es reciente, hace 2 años, que fortalece la contratación pública, estructura procesos de selección, fija responsabilidad de asesores y consultores, para que no ocurra, por ejemplo, lo que sucedió con el puente Chirajara en la vía Bogotá-Villavicencio, que eso hace responsable a los asesores e interventores del diseño de este puente. Bueno, entonces empezamos con la cuarta generación de concesiones viales. Entonces vemos que fueron 10 cambios sustanciales a partir de la ley 1508. Vamos con la primera. Entonces vamos con los niveles de detalle de los estudios. Obviamente se mejoró en gran medida esto, por ejemplo los estudios técnicos, los modelos financieros que van a garantizar obviamente al inversionista la retribución de su inversión, y las metodologías de valoración de los riesgos. Segundo, los modelos de financiación del proyecto. Tercero, la metodología de valoración de riesgos. Cuarto, simplificó, que esto es muy importante, simplificó y estandarizó los contratos. Es decir, pues que como lo mencionamos anteriormente, se hizo un contrato base y con respecto a este se iban evaluando los siguientes. Establecieron el concepto de unidades funcionales para poder hacer pagos sin necesidad de terminar toda la obra, pero obviamente pues apenas se comiencen a terminar las unidades funcionales. Definieron los mecanismos de retribución, establecieron el concepto de niveles de servicio, también establecieron la toma de posición de los prestamistas. Las entidades financieras obviamente tomaron parte de este proceso, una parte importante en esta prestación del servicio público. La solución de controversias a través del amigable componedor para no empantanar mediante litigios judiciales en caso de una controversia en la ejecución del contrato. Y por último, la fórmula de terminación de los contratos se clarificó mucho más. Entonces seguimos con el cambio más sustancial de la ley 1508, que es la valoración de riesgos. Entonces decimos que se establecieron dos tipos de riesgos: los que son atribuibles a los concesionarios y los que deben seguir soportando el ente público. Recordemos que obviamente el ente público también tiene unos riesgos. Entonces decimos que los riesgos atribuibles a los concesionarios son riesgos de construcción, obviamente ellos hacen los estudios y diseños de la obra. Riesgos de operación son los que obviamente están operando. Riesgos de mantenimiento, riesgos de financiamiento, cambio abrupto en los precios unitarios. Recordemos que no deja de ser un mercado y el mercado pues tiene cambios en sus productos y en sus precios. La gestión predial, que es un riesgo obviamente atribuible a los concesionarios, y obviamente los eventos de fuerza mayor que mencionábamos
en el primer video. Estos son los riesgos obviamente que debe tener en cuenta el ente privado y administrarlos, y por eso se exige una estructuración de proyectos muy detallados. Obviamente para que se cuantifiquen los riesgos, se tengan muy claros, y también en probabilidad de ocurrencia y en impacto se administren muy bien y obviamente los asuma finalmente el ente privado. El ente público, ¿qué riesgos asume? El primero sería el aspecto de fuerza mayor no asegurables, por ejemplo, una inundación, se desbordó un río, terremotos, cosas que ya no se sabe exactamente cuándo va a ocurrir, ¿no? Como se sabe, el humano no es capaz de decir cuándo va a ocurrir un temblor, un terremoto que pueda dañar esa obra. Demoras en adquisición de predios, consultas previas y licenciamientos ambientales, pero todos estos riesgos única y exclusivamente si no son atribuibles al concesionario. Si la gestión predial es atribuible al concesionario, la demora en adquisición de predios no puede ser un riesgo en el que incurra el sector público. Pero obviamente si el ente público es la encargada de adquirir los predios, esos riesgos obviamente tienen que asumirlos después el sector público. Bueno, entonces decimos que 2 años después de implementada la ley 1508 del 2012, mejoró el entorno regulatorio, incorporó obviamente lecciones aprendidas de las anteriores concesiones, adoptó buenas prácticas internacionales, ya que pues obviamente esto incentivó mucho más la inversión internacional con respecto a estos proyectos, mejoró la disponibilidad de la infraestructura, como vemos la inauguración de la línea, mejoró la calidad de los servicios prestados y mejoró la calificación y asignación de riesgos. En los 2 años siguientes a la implementación de la ley, 20 proyectos de iniciativa pública fueron adjudicados, 9 de iniciativa privada y como último 18.960 millones de dólares en ejecución. O sea que esta ley tuvo un cambio sustancial con respecto a la ley anteriores, ¿no? Ahora vamos con los elementos conceptuales de las APP. Primero, hay que hacer una definición internacional que obviamente se adopta en toda América Latina y el Caribe, que la promueven el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces decimos que es un contrato a largo plazo entre una entidad pública y una entidad privada para brindar un activo o servicio público en que ambas partes asumen parte de los riesgos y responsabilidad de la gestión, y la remuneración del privado está vinculada al desempeño del proyecto. Decimos también que la definición según la ley 1508 del 2012 es que es un instrumento de vinculación de capital privado que se materializa en un contrato, una entidad estatal, una persona jurídica de derecho privado para la provisión de bienes públicos de sus servicios relacionados que involucra la retención y transferencia. Entonces podemos decir que son bastante similares las definiciones según obviamente la definición internacional y según la definición de la ley 1508 del 2002. ¿Cuáles son entonces los elementos comunes en estas dos? Primero, el contrato entre entidad pública y entidad privada. Segundo, un activo que presta o un servicio público, es decir, se va a construir una obra o se va a prestar un servicio público. Se asignan y se administran muy bien los riesgos, y la remuneración de la parte privada está asociada al desempeño del servicio que se está prestando. Entonces podemos decir que esa definición de las alianzas público-privadas en Colombia tomó varias partes de la definición internacional que rige obviamente América Latina y el Caribe. Bueno, entonces vamos a ver ahora las características de los proyectos de la APP. Primero, los presupuestos son extremadamente fijos. Por ejemplo, casi no se permiten aumentos en el presupuesto, a excepción de que ocurran ejemplos como el de la pandemia, y una fecha de terminación estrictamente determinada. Es decir, no se están autorizando mucho las prórrogas. Pago cuando se preste servicio, como lo mencionaba anteriormente, por ejemplo con las unidades funcionales. Por ejemplo, un tramo de concesión, no se terminó la obra completa, la prestación del servicio en ese tramo ya se está en funcionamiento, pero pues finalmente se paga cuando se preste el servicio y no cuando la obra está terminada y que nadie la está usando, un ejemplo. Por lo que cualquier sobrecosto, pues tanto en los estudios y diseños o en la ejecución del proyecto, corre por responsabilidad del contratista o del concesionario. El socio privado consigue la financiación y la paga, así no termine la obra. Es responsabilidad del socio privado garantizar la construcción de la obra y la prestación del servicio. La estructuración es estable porque como se paga sobre la prestación del servicio, la entidad pública debe tener muy claro lo que quiere.
sobre lo que quiere, lo vamos a ver en otro módulo. Se establecen los indicadores de calidad y de desempeño de la estructuración del servicio. El método de transferencia debe ser idóneo. Ahí, como mencionábamos anteriormente, hay 16 métodos y el método debe ser tan idóneo que obviamente no se perjudique en ninguna de las dos partes, ¿no? El ente privado tanto el ente público. No es que se le esté transfiriendo riesgos al ente privado para salvaguardar los intereses del ente público, no. Lo que pasa es que se descubrió por experiencias internacionales que el que debe administrar el riesgo, controlar el riesgo, es obviamente el que esté mejor preparado para hacerlo. Solo se pagan los servicios si se proveen bajo conceptos de calidad, disponibilidad y desempeño. Entonces vamos a ver ejemplos de APP en prestación de servicios sociales. Por ejemplo, infraestructura social, como lo son hospitales y servicios no clínicos de apoyo. Entonces vemos que en la infraestructura de hospitales, que obviamente no incluyen servicios clínicos de bata blanca, es decir, la disponibilidad de los servicios cuando se construye un hospital no es prestar pues el servicio clínico, sino de servicios asociados. Y en la infraestructura productiva del aeropuerto internacional, el socio público especificó las características mínimas inherentes al bien, diciendo que el concesionario realiza la construcción, operación y mantenimiento de la operación aeroportuaria, explotación comercial y reversión tanto del lado aire como la del lado tierra. Entonces nos damos cuenta que son ejemplos muy someros y pues obviamente por el tiempo estoy intentando hacer videos muy cortos y explicaciones muy rápidas donde se establece muy bien qué es lo que quiere el ente público y qué es lo que se está transfiriendo en cuanto a prestación de servicios públicos al ente privado. Entonces seguimos con las APP y las dimensiones para clasificarlas. Entonces se clasifican bajo dos dimensiones, según la fuente de los recursos para el pago de la retribución y el origen del proyecto en la etapa de estructuración. Entonces, según la fuente de los recursos para pago, hay proyectos 100% privados y el ingreso se hace a través del pago de la factura. Casi siempre las estructuraciones viales tienen este tipo de proyectos. Entonces vamos con los gastos públicos. Entonces vamos que se consideran proyectos de gasto público cuando el pago tiene una parte significativa para el público, para el ente público, pero este pago puede ser adicional a la tarifa o a la recuperación de los ingresos a través del cobro de las tarifas. Esto ocurre cuando el ingreso, por ejemplo, cuando se construyen aulas privadas, el ente privado, el concesionario, toma control de la administración del servicio de aseo. Entonces a través de esos servicios el ente privado recupera el dinero. Entonces el ente público se comprometerá mediante vigencias futuras, se compromete al ente privado a pagarle. Entonces a través de este funcionamiento se están haciendo un aproximado de 50.000 aulas en Bogotá a través obviamente de las APP. El origen del proyecto puede ser público por la identificación de la necesidad pública, por ejemplo cárceles, hospitales, entonces se considera que son proyectos públicos. Entonces se clasifican 4 tipos de proyectos de APP: iniciativa pública con recursos públicos, iniciativa pública con recursos privados, iniciativa privada sin recursos públicos, esta es muy importante porque es la que más busca el ente público, y iniciativa privada con recursos públicos. Entonces decimos que los proyectos de iniciativa privada pues obviamente normalmente desarrollan infraestructura productiva. Claro, por ejemplo, si uno va a montar una planta hortifrutícola como el Elefante Blanco que montó Alan Jara en Granada, pero se lo dio en APP a una empresa privada, pues la venta y la administración, la operación de la planta le va a permitir obviamente al ente privado el ingreso para lograr pagar la inversión que realizó al principio, ¿no?, de la obra. Los proyectos de iniciativa privada tienen un máximo del 30% de aportes públicos, máximo en 20% en proyectos viales, generan sus propios recursos para ser viables, y las carreteras en construcción, en operación y en mantenimiento, tanto de los costos de capital como tanto de los costos de operación, corren en responsabilidad privada. Los ingresos proyectados se hacen a través de cobros de peaje. Por ejemplo, cuando los proyectos son de infraestructura social, por ejemplo como lo son las cárceles, los colegios y los hospitales, y la iniciativa es pública, los ingresos por explotación económica del servicio son insuficientes, por eso se consideran proyectos de inversión pública. Entonces decimos que la experiencia internacional indica que el modelo de las APP, independientemente del tipo, si es de iniciativa pública o si es de iniciativa privada, puede ayudar a los países a modernizar su método de implementación de infraestructura y la prestación de sus servicios. Entonces decimos que los beneficios establecidos a través de la ley 1508, primero, la mejora de infraestructura
y mejorando la infraestructura. Obviamente se desarrolla la competitividad, optimización de los recursos fiscales, es decir, los recursos que no se van a utilizar porque para ese es el ente privado. En la prestación del servicio privado, en la prestación del servicio se pueden utilizar para las necesidades más prioritarias. Se crean incentivos para cumplimientos del recaudo de los concesionarios, o sea, se vuelve atractivo el negocio para los concesionarios privados. Mejora la gobernabilidad y la transparencia. La estructuración se hace con una visión de desarrollo productivo y mitiga los riesgos del proyecto. Por ejemplo, asigna los riesgos al que mejor los administra, y los costos incluyen el mantenimiento del activo. Con eso obviamente va a perdurar en el tiempo. Los diseños obviamente son mucho más innovadores porque se han presentado iniciativas de otros países como son más desarrollados, por ejemplo Estados Unidos, que ya han pasado por este mismo tipo de APP en esos países. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Porque obviamente todo tiene un riesgo y todo tiene un trabajo, que son, por ejemplo, primero, los costos son mucho más elevados de estructuración, tiene que ir mucho al detalle. Segundo, los costos de regulación y seguimiento son mucho más costosos. En los proyectos de obra tradicional contratan a una interventoría como caiga, como se dé. Por eso es que hay tanto elefante blanco y obras muy mal construidas. Y en estos proyectos hay una gran seriedad de estructuración, pero también obviamente la estructuración las estructuraciones son mucho más costosas y mayores consecuencias fiscales por aquello de los pasivos contingentes, que es reconocer deudas futuras a través de hechos pasados. Por eso se llaman pasivos contingentes. Entonces, ¿cómo se potencializan los beneficios y se minimizan los desafíos? Entonces, todo se hace a través de una escogencia de actores adecuados, que el inversionista privado conozca del tema, tenga experiencia, y segundo, estableciendo muy bien el rol de las instituciones pues, que van a intervenir en los proyectos, haciendo una estructuración adecuada de los proyectos y ejecutando una aprobación pertinente. Entonces, el marco institucional de las APP en Colombia se basa en el Manual de Procesos y Procedimientos para la ejecución de proyectos de asociaciones público-privadas. Este manual va a quedar subido al aula virtual y básicamente reconoce tres tipos de entidades. Las entidades ejecutadoras, que son por ejemplo ministerios, o las entidades territoriales a cualquier nivel, que son presidencia, gobernaciones, alcaldías, y la responsabilidad es implementar los proyectos de infraestructura y los servicios asociados. Entonces, ¿cuáles son las entidades rectoras? Ministerios, secretarías territoriales, el COMPES, el CONFIS y el CONFIS con M, el DNP, la banca de segundo piso, estructurador público, y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, incluyendo la Dirección General del Presupuesto Público y la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Las entidades de aprobación son el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, aprueba la matriz de riesgo, las condiciones financieras; el DNP, el responsable de emitir conceptos sobre la utilización del mecanismo de APP; el COMPES, que es el responsable de aprobar el límite anual de autorizaciones para agencias futuras; el COMPES, responsable de autorizaciones; el Consejo de Ministros, responsable de emitir conceptos sobre proyectos de más de 70.000 salarios mínimos legales. Los roles institucionales a lo largo del ciclo de las APP. Entonces decimos que en la etapa de estructuración está si la iniciativa es pública, si se debe registrar el proyecto en el RUAP. Entonces, si la iniciativa es privada, deberá recibir la propuesta en estado de prefactibilidad y lo deberá registrar en el proyecto de RUAP en 5 días. Entonces, pues para no leer cada uno de los apartes, quedan las diapositivas para que ustedes lo revisen, y cada una de las instituciones que el RUP cumple a medida que el proyecto va avanzando. Entonces, seguimos con el ciclo de estructuración del proyecto, el cual vamos a desarrollar en los siguientes módulos. Entonces, primero, que es el módulo del número 2, la etapa de prefactibilidad. Seguimos con la etapa de factibilidad, la etapa de aprobación, la etapa de contratación y la etapa de gestión. Entonces, básicamente son 5 etapas que vamos a desarrollar en los siguientes módulos. Y ya para terminar, entonces seguimos con las conclusiones del tema 1 y este tema 2, que a través de todo el módulo que hemos presentado. Primero, una visión general de las asociaciones público-privadas en Colombia. Segundo, hemos hecho un recorrido general por el marco regulatorio y el marco institucional. Tercero, hemos descrito los tipos existentes de APP. Y por último, hemos analizado los beneficios y los desafíos de implementación de esta modalidad. Espero que el video haya sido claro y nos vemos
en un nuevo módulo de este diplomado en asociaciones público-privado para el desarrollo de la orinoquía.